Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este quinto domingo de Epifanía, movible, que no tuvo lugar al comienzo del año, igual que el domingo pasado y el domingo próximo, tienen entonces ahora lugar porque tenemos más de 24 domingos de Pentecostés. Y nos presenta este Evangelio la parábola del trigo y la cizaña. Y es el centro mismo de todas las parábolas que hay en el Evangelio. Y es como el foco y al mismo tiempo el marco de todas esas parábolas. Y contiene la existencia del bien y del mal en el mundo y sus causas. Y también las lecciones que nosotros tenemos que tener, sobre todo respecto del mal. La cizaña designa tres cosas: los herejes, los malos pastores y los cristianos de nombre, o como decía el padre Castellani, de cartelito. Y la peor tentación para los fieles y la peor objeción que pueden presentar los infieles respecto de la Iglesia e incluso respecto de la existencia de Dios es justamente la existencia del mal en el mundo. Y no solo el mal físico, sino sobre todo el mal moral, es decir, el pecado. Y la presencia de la corrupción en la Iglesia de Jesucristo. La cizaña representa herejes, malos pastores y cristianos de nombre. Y eso constituye una objeción seria, a veces para los mismos fieles que ven esto en el interior de la Iglesia, y sobre todo para los infieles. Además de la cizaña de las herejías, tanta hoy en día que da miedo, existe la cizaña dentro del templo y da más miedo todavía. La existencia del dolor, del error, del pecado, y no es lo mismo, la existencia de esos males en el mundo milita contra la fundación divina de la Iglesia, contra la infinita bondad de Dios e incluso contra la misma existencia de Dios. De hecho, Santo Tomás es la primera objeción que pone cuando él trata sobre la existencia de Dios. Y la primera objeción: Dios no existe porque existe el mal en el mundo. Si existiese Dios, no existiría el mal, luego Dios no existe. La tentación se acerba, se hace más cruda, cuando uno tiene el mal encima. Y se vuelve suprema la tentación cuando su causa proviene del interior mismo de la Iglesia. Y Jesucristo respondió por anticipado a esta tentación. Y respondió con esta parábola. Y entonces Él mismo se anticipó a la objeción al plantear esta parábola. Y el grito mudo de los mártires le hace eco a través de los siglos. Y entonces debemos saber que siempre hubo cizaña en la Iglesia. Pero desde el Renacimiento ha aumentado y se ha sutilizado esa cizaña. Y yo remarqué con inflexión de voz el siempre y el pero. Entonces algunos solamente ven el pero y se olvidan del siempre. Entonces siempre hubo cizaña en la Iglesia y siempre la habrá. Pero desde el Renacimiento a esta parte la cizaña se ha sutilizado y por lo tanto la tentación se ha exacerbado. En cuanto al siempre, tenemos en San Pablo que nos dice que el misterio de iniquidad estaba ya en marcha desde su tiempo. Y así le escribía él a la joven comunidad de Tesalónica. Apenas los había convertido, los deja y después le manda una carta en la cual les dice: el misterio de la iniquidad ya está actuando,
tan solo que con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Y ese misterio de iniquidad que ya estaba en marcha desde el tiempo de los apóstoles, irá continuando, siempre actuando cada vez más, empeorando ese misterio de iniquidad hasta que dé a luz al inicuo, al anticristo. Eso está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no hay que sorprenderse si vemos cizaña en el campo del pater familias. Siempre la hubo, siempre la habrá. Pero, sea que consideremos el misterio de iniquidad como obrando ya en los hipócritas que están haciendo el oficio de anticristo, sea que atendamos a las persecuciones de la Iglesia en este tiempo presente, como figura de la última persecución, hay motivos de preocupación. Cada vez vemos más cizaña, cada vez vemos el trigo más apretujado, más asfixiado. Y entonces puede ser que venga la tentación de desánimo e incluso que surja blasfemamente la objeción contra Dios, contra su bondad, contra su providencia, etc. ¿Y qué podemos hacer para no caer en esa tentación de desánimo? Para permanecer de pie y poder hacer frente a la acción del cizañero. Imaginemos, debemos ponernos en lugar de los siervos del pater familias, que un buen día se levantan, van a ver cómo está lo que se ha sembrado y ven que ha aparecido la cizaña. ¡Qué desánimo! ¡Qué horror! ¿Qué va a suceder? Porque lo he explicado otros años, no me voy a insistir en eso, pero la cizaña justamente, que es muy parecida al trigo, con ella también se puede hacer harina, y por lo tanto se puede hacer pan, o pizza si quieren, con esa harina, pero provoca vértigos, provoca vómitos, provoca malestar. Y dice el padre Castellani que cuando los gitanos querían vender un caballo, una mula vieja, le daban cizaña, porque las enfervorecía, las levantaba por un tiempo. Pero al cabo, cuando ya se la habían vendido y la había comprado el otro, esa cizaña le hacía mucho daño y terminaba con la muerte del animal. Y así vemos hoy a muchos exaltaditos, enforvecidos, porque están alimentándose con cizaña en vez de alimentarse con buen trigo. Entonces, imaginemos a los pobres siervos esos, al ver que en el campo, que está al cuidado de ellos, aparece la cizaña. Debemos meditar los datos que nos proporcionan la Sagrada Escritura y la tradición, así como también las enseñanzas de la teología respecto de la historia de la Iglesia, es decir, una mirada, una visión teológica de la historia, y dejándonos esclarecer y fortalecer por todos esos datos. Ahora bien, esta doctrina de la revelación y de la teología suministra pormenores claros y precisos. Si aceptamos esta realidad, si reconocemos el estado de hecho de la Iglesia, con esa mezcla de trigo y cizaña hasta el fin, porque la parábola es muy clara, es hasta el tiempo de la siega, y si no lo dice en el Evangelio de hoy, porque San Mateo entrecorta y luego viene la explicación, los apóstoles le piden en secreto la explicación a nuestro Señor, y nuestro Señor viene a entender que la siega es el fin del mundo. Entonces, hasta entonces, habrá mezclado trigo y cizaña. Si estamos entonces iluminados por todos esos datos, estaremos inmunizados contra la ilusión que espera un tiempo en que la Iglesia no contará más con pecadores, estará al abrigo de traidores, sin tener que cargar con la cruz junto con su divino esposo, porque todo será trigo maravilloso. Toda la Iglesia un campo hermoso de trigo, sin una sola mezcla de cizaña.
Si nosotros nos dejamos enseñar por la Sagrada Escritura, estaremos prevenidos contra esta tentación que hoy en día cada vez insiste más sobre la reconstrucción, la restauración, el reflorecimiento en la Iglesia, etc. Y tampoco podemos esperar una época en que la sociedad temporal se transforme de nuevo y renovado paraíso terrenal. Siempre, de una manera o de otra, la Iglesia y la sociedad estarán inficcionadas de los venenos diabólicos de la cizaña, a pesar de que la Iglesia incansablemente se esfuerce por contrarrestar ese accionar. ¿Qué decir cuando desde el interior mismo de la Iglesia hasta la máxima cúpula de la Iglesia son sembradores de cizaña? Y eso tampoco lo quieren ver. La lucha entre el demonio y la ciudad santa, la Civitas Dei, durará hasta la parucía. No podemos soslayarlo, no podemos olvidarlo. Esta lucha no se aplacará, no se endulzará progresivamente. No hay reconciliación posible. Siempre la cizaña intentará sofocar, oprimir al trigo. Aunque se organicen congresos interreligiosos de Asís, aunque se hagan muchas jornadas internacionales por la paz, aunque se hagan misas en Luján, blasfemas, sacrílegas. Menos aún si la estructura y la disposición de esos congresos, de esas misas, es irreverente, sacrílega, blasfema, simple y puramente cizaña. Porque eso no es trigo, es cizaña. En cuanto a la Iglesia en sí misma, el Evangelio nos enseña que lejos de encontrar un trigo de calidad superior que iría mejorando de siglo en siglo, por el contrario, siempre se encontrará mezclado con la cizaña, la cual, a medida que nos vayamos acercando al fin de los tiempos, crecerá en poder, en malignidad, a punto de sofocar completamente al trigo. Les hará dado al anticristo el poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos. La cizaña va a vencer al trigo, no el trigo a la cizaña. Yo no sé qué Sagrada Escritura tienen estos en las manos. No sé qué Biblia leen. No sé hoy mismo qué es lo que leen, incluso en la tradición. Porque si han leído e interpretado la parábola del trigo y la cizaña, no veo cómo pueden decirle a los fieles que va a haber un momento en que va a haber trigo, sin nada de cizaña. Y ante la objeción que puede estar pasando por la cabeza de algunos de ustedes, pero no enseñan eso, esperen 2 minutos. Esperen 2 minutos. El Evangelio entonces no nos promete en absoluto eso, sino que el Evangelio, las cartas de San Pablo, de San Pedro, el Apocalipsis, no nos descubren una domesticación progresiva de las dos famosas bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra, y el anticristo y su falso profeta. Lo he dicho muchas veces, pero lo digo porque me gusta decirlo, me río de mis mismos chistes. Resulta gracioso, pero al mismo tiempo grotesco, observar a ciertos clérigos, incluso algunos mitrados, arrojando cacahuetes a las bestias para domesticarlas, como hacen los niños que van al zoológico, dándole esos cacahuetes a los orangutanes apocalípticos, con la intención de aplacarlos, incluso civilizarlos, domesticarlos. Son las nuevas mascotas, parece, de los tradicionalistas. Y entonces resulta grotesco verlos cómo tratan de domesticar a las dos bestias. ¿Por qué? Si uno va y come en la misma mesa o recibe la bendición del falso profeta, me imagino que es con la intención de domesticarlo.
pero aunque fuese realmente con la intención de domesticarlo. Como mínimo, qué ingenuidad, cuando no traición, porque si no hay la intención de domesticarlo, es traición. Y así estamos hoy en día. El diablo, la bestia y su falso profeta, a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, perfeccionan sus métodos, mejoran su cizaña, organizan más inteligentemente y eficazmente su terrible contraiglesia, a punto tal de que han hecho ahora su siembra al interior mismo de lo que era el movimiento de justamente supervivencia de la tradición. Y ese movimiento de supervivencia de la tradición, es decir, la fraternidad sacerdotal San Pío X, renovada, está ahora infectada de cizaña. Esto es lo que nos enseñan la revelación, la teología y la simple observación de las cosas. Lo que la simple experiencia, la simple observación atenta de la realidad nos muestra. Algunos encuentran decepcionante, pesimista, negativa esta práctica. Ya saben que me lo han dicho en octubre del 2002. No he cambiado. Parece que no me corrijo. Insisto con lo mismo. ¿Por qué? Porque está en el Evangelio, porque está en el Apocalipsis, porque está en la tradición, porque justamente 16 años han pasado y en vez de ver yo que hay un trigo refinado, veo cada vez más cizaña en el campo del pater familias. Nosotros sabemos que incluso en este periodo en que todo se fundirá ante el avance irresistible de las fuerzas del mal, el Señor está siempre presente, a pesar de las apariencias. Tal vez durmiendo, como el domingo pasado lo hemos visto en la barca, pero está presente. Y lo que Él nos pide es que permanezcamos unidos a Él, para hacer todo lo posible para ayudar a la perseverancia o a la conversión de nuestros compañeros de lucha, si es que son compañeros y es que son de lucha. Porque algunos ya han pactado, han dimitido. Cuando la soldadesca de Caifás y Pilato conducía a nuestro Señor al Calvario, a la cruz, a la muerte, no les fue pedido a los apóstoles ni a las santas mujeres impedir un suplicio que en ese momento era inevitable. No se les mandó oponerse a la apostasía de un pueblo sumido en la anarquía. No se les dijo, id y arrancad la cizaña, porque si no nuestro Señor se hubiese contradicho contra la parábola que hacía pocos días había enunciado. Y entonces no les dijo a los apóstoles, id y arrancad la cizaña. Al contrario, lo que sucedió en Getsemaní es como un eco de la parábola de la cizaña. No se les dijo a los apóstoles, id y sembrad más cizaña, bajo la apariencia de arrancarla. Atención con esto. No es cuestión de sembrar más cizaña con la apariencia de arrancar la cizaña. ¿Qué quiero decir con esto? Oponerse con falsos principios, aceptando el juego del enemigo. Por lo tanto, el que va a una marcha contra el aborto, contra la enseñanza de la educación sexual, el que va a una marcha y se junta con protestantes, que son los que organizan esas marchas, está aceptando un falso principio, pretendiendo arrancar la cizaña de los aborteros y de los pornógrafos, se junta con los herejes, que además están siendo utilizados en forma política, basta ver sus discursos, están siendo utilizados, instrumentalizados desde el punto de vista político, con ideas políticas, con intenciones puramente políticas. Y eso es ayudar
al que siembra la cizaña. Nuestro Señor nos dice que nosotros tenemos que proclamar la verdad. Ella es la que justamente hoy está siendo ocultada. Basta leer, basta escuchar a los organizadores, y a veces ni siquiera organizadores, de los que participan de esas marchas, y vemos que utilizan exactamente los mismos principios que son contrarios a la verdad. Jamás proclaman la verdad íntegra, pura, porque eso es antipolítico. Eso perturba sus pretensiones políticas y su juego democrático. Y nosotros somos discípulos de la verdad y no discípulos del número. Pero para ellos, si van con la verdad, pierden número. Y entonces, como quieren número, ocultan la verdad. Siembra de cizaña. Y si no puedo arrancar la cizaña, al menos no debo sembrar más cizaña. Y sobre todo, no fumigar el trigo con productos que arruinan al trigo. Y encima de sembrar cizaña, fumigan al trigo, pudriéndolo. Y eso lo vemos en las marchas, no al Congreso, en las marchas a Roma. Marchas a Roma. Recuerden algunos de ustedes cuando las pobres monjas estas, después de 40 años de haberse justamente librado de Roma, de la Roma apóstata, fueron a festejar sus 40 años a Roma, reconociendo justamente cuando en el año 88 sus fundadoras, las dos fundadoras de las dominicas, al mismo tiempo que las hermanas de la fraternidad le pidieron a Monseñor Lefebvre, no nos deje en manos de Ratzinger. 40 años después fueron a ponerse en manos de Francisco. Cizaña refinada respecto, o si se quiere no refinada, sino más vulgar si se quiere, porque el otro es más peligroso, mucho más peligroso. Es cizaña que piensa, ni siquiera le da para pensar, pero es tan chabacano que ni siquiera se dan cuenta, y van y festejan. Nuestro Señor nos explica claramente el accionar de Satanás en la parábola de la cizaña. El enemigo representa la temprana y la continuada actividad del diablo entre los cristianos. La cizaña, que son los hijos del maligno, lo dice nuestro Señor, crece junto con el trigo, y Dios exige a los criados que se inclinen frente a este insondable misterio de iniquidad. Que se inclinen ante este insondable misterio de iniquidad. Y ese inclinarse ante este misterio insondable de iniquidad, para ellos pasa por debilidad, pasividad, porque no saben lo que es estar de pie en la inhóspita trinchera. No lo han entendido. Y si alguna vez han leído al padre Castellani, no lo han entendido. Y una vez más, y entonces citemos a Santo Tomás, hace falta más fuerza para estar en la trinchera resistiendo que para atacar. De los dos actos de la virtud de fortaleza, hace falta más fortaleza para resistir que para atacar. Lean a Santo Tomás si no. Y entonces, si aquel que está resistiendo dicen que no tiene fortaleza, no han entendido nada. Pero aparte nos lo dice nuestro Señor: inclínense frente a este insondable misterio de iniquidad. Y les prohíbe arrancar la cizaña, no sea que juntamente con ella arranquen también el trigo. Y entonces, ante tanta claridad, ¿cómo es posible afirmar que la Iglesia está llamada a conquistar el mundo, llegando a una dominación espiritual que abarque a todas las naciones? Si el mismo Jesús nos enseña explícitamente y sin lugar a dudas todo lo contrario. ¿Qué otra enseñanza se puede sacar de esta parábola sino la que de la pequeña grey de verdaderos fieles, el trigo bueno, ha de estar mortificada esa pequeña grey
acrisolada por la continua y creciente infiltración de los hijos del maligno, es decir, de la cizaña. Y el completo olvido de estas profecías, de esta enseñanza, entre la gran mayoría de los cristianos, con mayor razón el desprecio de esta enseñanza. Una cosa es el olvido, otra cosa es el desprecio. Si la han olvidado, bueno, es grave. Pero si la desprecian, atención. Y les puedo asegurar, soy testigo, que no solamente la han olvidado, sino que la desprecian. Soy testigo del desprecio de esta enseñanza. Y entonces, ese olvido y ese desprecio es una prueba más de la palpable verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese olvido y ese desprecio son cizañeros, son siembra de cizaña. Terminantemente, pues, se nos enseña no solo que el mundo no mejorará poco a poco, sino todo lo contrario, irá obrando de más en más el misterio de iniquidad en el seno mismo de la cristiandad. La verdadera doctrina, el alimento de los hijos del reino, por la sutil actividad de Satanás, será mezclada de un modo lento y progresivo con falsa y corruptora doctrina de los hijos del maligno, representada por la cizaña. Y este hecho bien triste, desagradable, es el contenido del misericordioso y del alarmante aviso de la parábola con la cual nuestro Señor quiso justamente prevenir a sus discípulos y a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Para qué? Para que crean en Él y se guarden de la cizaña. Porque no es cuestión solamente de no arrancarla, de dejarla crecer, hay que guardarse. Hay que guardarse y nuestro Señor nos da los medios de guardarnos de la cizaña. Se ha objetado, insisto con esto, que esta doctrina presenta una sombría perspectiva del futuro, que desalienta a los fieles, que los arroja en la pasividad, que es la filosofía de la desesperación, que está opuesta a la idea popular, sí, popular, de que el mundo va progresando en el bien. Eso es Teilhard de Chardin. El progreso indefinido. Vamos hacia el Cristo cósmico. Síganlo, sí. Pero eso no es el Evangelio. Y muchos agregan, y si todo esto es verdad, podemos cruzarnos de brazos y esperar la venida de Cristo. Y yo les respondo, hay que esperar la venida de Cristo sin cruzarse de brazos. Porque estos que no esperan la venida de Cristo se cruzan de brazos y de piernas. Aunque hagan marchas. Aunque vayan a Roma. Ese ir a Roma, ir a esas marchas, es cruzarse de brazos, es cruzarse de piernas. Y no es eso lo que nos pide nuestro Señor. El fondo de la cuestión no radica en pasividad o actividad, sino en que la verdad divina no es agradable al cristiano mundano. El católico de nombre, de cartelito, no entiende que el combate en la inhóspita trinchera no es pasividad. El activista tiene que moverse continuamente, aunque no sepa para qué, aunque no sepa hacia dónde, y aunque caiga en la excitación producto justamente de la cizaña como las mulas de los gitanos. Se excitan y van a reventar como las mulas de los gitanos. La predicación de la palabra de Dios, tal como está consignada en las Sagradas Escrituras, jamás puede ser agradable ni al mundo ni al mundano, por cuanto el espíritu de estos es diametralmente opuesto al espíritu del cristianismo. Y de todo esto se concluye que la Iglesia, lejos de vencer la iniquidad que hay en el mundo, la cizaña, será acrisolada por esa misma iniquidad, que ya va penetrando desde el principio entre los cristianos, de modo que la iniquidad irá aumentando hasta que lleguen esos tiempos peligrosos de los cuales la Escritura nos habla y para los cuales la Escritura nos previene. Y agradable o no, nos guste o no, tenemos que clamar en voz de cuello y exhortar de este modo para que el trigo no sea totalmente sofocado por la cizaña.
y para que los panes ácimos se guarden de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos que veíamos el domingo pasado. Porque vendrá tiempo, y ya lo vivimos, en que no sufrirán la sana doctrina. Antes bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para que les prediquen fábulas, conforme a sus propios deseos, y cerrarán sus oídos a la verdad. Y saben, todo esto se lo dice San Pablo a Timoteo. Y es la epístola de todas las misas de los santos doctores. Llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Y por eso insistimos en que antes de la segunda venida del Señor no se convertirán a Él todos los pueblos de toda la tierra, ni le adorarán al verdadero Dios todos los pueblos, ni todos entrarán en la Iglesia Católica, ni todos vivirán en mutua paz y en concordia admirable, ni todos compondrán una grey mansa, pacífica, inocente, bajo el cuidado y dirección de un mismo y único pastor. Fueron más de 2 minutos, pero a eso llegamos. Les dije, esperen 2 minutos. Para ver que eso no es así y que hay quienes dicen que sí es así. Y acá tengo el libro. En su momento lo vendían por 5 pesos y le puedo asegurar que 5 pesos menos que lo que es hoy 5 pesos. Es decir, lo regalaban porque quería que estuviesen en manos de todos los fieles de la fraternidad. Y es el libro, lo puse al revés a propósito, Fátima, Roma y Moscú, compuesto por un sacerdote de la fraternidad, el padre Mura, prefaciado por Monseñor Felé, en aquel momento todavía superior general de la fraternidad. Y es totalmente falso lo que dice este libro, Fátima, Roma, Moscú. Felé, al prefaciarlo, dice: quiera este libro ayudar a los hombres de hoy a reencontrar el camino a Dios, y ello por el mensaje de María Santísima y de su Inmaculado Corazón. Ahora bien, el capítulo 5 de este libro habla del triunfo del corazón inmaculado de María, al cual se refería Monseñor Felé en el prefacio. Y dice que al futuro triunfo del corazón inmaculado de María estarán vinculadas una conversión a nivel mundial y la renovación de la Iglesia Católica. Al futuro triunfo del corazón inmaculado de María estarán vinculadas una conversión a nivel mundial y la renovación de la Iglesia Católica. Y en 4 puntos o subtítulos bastante largos va desarrollando, primero, el retorno de los cristianos cismáticos, ortodoxos y protestantes a la unión con la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. O sea, que nos promete que con el triunfo del corazón inmaculado de María, los cismáticos, ortodoxos y protestantes volverán a la unión con la Iglesia católica, apostólica, romana. Vean que ese es el punto 1. No estoy eligiendo. Pero el punto 1, si yo entendí bien el título del capítulo, tendría que ser la renovación en la Iglesia. Porque si no, estos que se conviertan, ¿a qué iglesia van a volver? A la Iglesia conciliar. Entonces no se van a convertir de su cisma, sino que ecuménicamente van a empezar a formar parte del gran cisma, que es la Iglesia conciliar. En ninguna parte del libro yo veo la renovación de la Iglesia, que aparte es utópica como los otros 4 puntos, pero por lo menos, ya que me ponen el título, que el triunfo del corazón inmaculado de María va a estar vinculado con la renovación en la Iglesia Católica, comenzar por la renovación de la Iglesia Católica, lo cual ya es blasfemo, porque la Iglesia Católica no tiene que renovarse. Lo que eventualmente tendrían que convertirse a la Iglesia Católica serían los que dejaron de ser católicos. Pero la Iglesia Católica no se tiene que renovar, porque si la Iglesia Católica se tiene que renovar, dejó de ser Iglesia Católica, Padre Mura. Usted es profesor en un seminario de la fraternidad. Y usted, Felé, que era el superior general, admite esto que raya con la herejía. Pero de todos modos, no habla de esa renovación. Punto 2, la conversión de los musulmanes a la fe católica. Nos promete esto. Punto 3, la conversión de los judíos. Y punto 4, la conversión de los paganos y no creyentes a la fe católica.
O sea que él vincula el triunfo del corazón inmaculado de María justamente un campo lleno de trigo, sin nada, absolutamente nada de cizaña, ni de cismáticos, ni de herejes, ni de musulmanes, ni de judíos, ni de paganos. Todo puro trigo. Y todo esto antes de la venida del anticristo. A ustedes de entender. Y entonces no solamente no hay renovación de la iglesia, según esto, sino que hay traición a la tradición. Y este librito lo pusieron en manos de todos los fieles. Ya se los digo, se los regalaban prácticamente porque querían que lo tuviesen. Pues bien, todo lo contrario, antes de la segunda venida de nuestro Señor y en todo el tiempo que debe mediar entre la primera venida y la parusía, si bien se habrá predicado el Evangelio por todo el mundo, no todas las gentes lo recibirán, sino pocas, comparadas con la muchedumbre. E incluso entre estas pocas que reciban el Evangelio, no todas lo observarán, lo cumplirán, cayendo frecuentemente el buen grano, el trigo, en el camino para ser pisoteado, entre rocas, para que apenas germine de luego, al venir la tentación, las persecuciones, se sofoque, entre cardos y espinas, que al crecer sofocarán justamente a la plantita del trigo. Es más, habrá sin interrupción grandes y terribles escándalos, habrá herejías, habrá cismas, habrá apostasías, habrá odios mutuos, envidias, guerras interminables, etc. Y también habrá de más en más costumbres antievangélicas, muchas de las cuales ni aun entre los gentiles. Lean la historia de los gentiles, lean a San Pablo. Se escandalizan de que uno se había juntado con la esposa de su padre, carta a los Corintios. Ahora se juntan con la madre, no con la esposa del padre, pues la esposa del padre era una fulana. Se juntan con la madre, y la madre con las hijas. Si por lo menos fuera con los hijos, sería según la naturaleza, ¿no es cierto? Pero no, con las hijas. Y eso lo vemos. Y eso es lo que le enseñan hoy a los niños desde los 4 años. Todo eso está. Entonces, San Pablo no habla, está bien que no existían los trenes, no siempre en la época de San Pablo, pero San Pablo no habla de una fulana que se enamoró de la estación de tren. Como ven, hay locomotoras en todos los tiempos. Y encima le hacen reportajes a la locomotora, que se enamoró de la estación de tren. Y entonces imaginen cuando ella vaya ante el registro civil y querer consignar en el registro civil su matrimonio con la estación de tren. Y se lo van a hacer. Porque ella justamente siente eso. Es una autodeterminación de ella. Y no se lo van a poder negar. Pues bien, San Pablo, lo que pasaba en Corintio quedó hecho un poroto eso. Habrá de más en más entonces costumbres antievangélicas. Habrá no pocas asentadas pacíficamente y miradas como justas, o al menos como indiferentes. Porque ya es la indiferencia ante lo que pasa. En el mejor de los casos. Y no faltarán sin cesar, ya por una parte, ya por otra, ya por muchas al mismo tiempo, vientos furiosos, tempestades horribles, con el cual la nave de Pedro será combatida por las ondas, y será necesario clamar diciendo, como vimos el domingo pasado, Señor, sálvanos porque perecemos. En una palabra, habrá siempre cizaña que oprima y no deje crecer ni madurar al trigo, y esto hasta la siega. Todo esto se lee frecuentemente en los evangelios, en los escritos de los apóstoles. La experiencia confirma la verdad y la divinidad de estas profecías. Por lo tanto, desde la predicación de Jesucristo hasta su segunda venida, la parusía, deberá estar siempre mezclado en el mundo el buen trigo con la cizaña. Deberán estar siempre inmiscuidos, mezclados entre sí, los hijos del reino y los hijos de la iniquidad. Y estos últimos haciendo siempre bajo
toda manera, bajo todo tipo de maquinación, daño. El daño que hace la cizaña al trigo. Pero también enseña nuestro Señor al dar la explicación de la parábola. No lo trae el Evangelio de hoy, pero sí está en el Evangelio según San Mateo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, solo entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y termina nuestro Señor: el que tenga oídos, que oiga. Sí, el que tiene oídos, que oiga. Y que entienda esta parábola, que, como dije al principio, es como el centro y el marco de todas las otras parábolas. Porque el Señor quiso darnos la luz acerca de los últimos días y de las circunstancias extraordinarias que ponen aparte esos últimos días, esos últimos tiempos. Porque nuestro Señor nos quiso dar sobre eso, no podemos prescindir y no podemos posponer el considerar esas profecías. Más allá del carácter imprescindible y terrible de esos tiempos, del ocaso definitivo, lo que debe conmovernos es su carácter común a lo largo de los siglos que han precedido y que llegará justamente. Y lo hemos visto hasta el medioevo, y sobre todo a partir del siglo XIV hemos visto cómo se van cumpliendo todas estas cosas. Estos últimos tiempos se injertan en la plenitud de los tiempos. Como todos los demás siglos, y especialmente los de la era cristiana, porque los de la era precristiana prepararon, de todos modos, la última hora que estamos viviendo nosotros a partir de la encarnación. No habrá otra hora, no habrá otra etapa, no habrá otra etapa en la historia de la humanidad. Estamos en la última. El don que ha sido hecho al mundo por la encarnación del Verbo no será retirado y no habrá una nueva encarnación. El poder con el cual está revestido Cristo no será atenuado. Lo hemos visto el día de Cristo Rey. Es por un designio de amor que el Señor quiere que su esposa, la Santa Iglesia, sea configurada a su pasión, que pase en cierta medida por la experiencia de las tinieblas, el poder de las tinieblas, y justamente la agonía en el huerto de Getsemaní. Y la Iglesia debe sentir, debe experimentar en su medida el alcance misterioso de ese sinete usque uc que Jesucristo pronunciara en su santa agonía. Si el Señor quiso para su esposa, al fin de los tiempos, una experiencia más profunda de la agonía de Getsemaní, conforme al dejad haced hasta el fin, sinete usque uc, es también porque quiso darle pruebas todavía más profundas de la eficacia de su poder y de la intensidad de su caridad. Ese sinete usque uc es un eco de la parábola de hoy. A los que hoy creen que hay que desenvainar la espada, a los que quieren desenvainar la espada, aunque más no fuese con marchas, con cartas, con peticiones, nuestro Señor les dice: sinete usque uc. Lo trae San Lucas cuando vienen a apresar a nuestro Señor. Uno de los discípulos, no está consignado quién, dice: Señor, ¿quieres que golpeemos a espada? Y uno de ellos, sabemos que es San Pedro, desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco.
Y nuestro Señor, sinete usque uc, dejad hasta el fin. Y recoge la oreja y se la pega de vuelta a Malco. Y a todos los que desenvainan la espada y van al Congreso de la Argentina o a los congresos o ante los conejos delirantes, es decir, los consejos deliberantes, ¿no es cierto? Pero bueno, los conejos delirantes a hacer marchas y peticiones, o los que van al gran conejo delirante en Roma, nuestro Señor les dice lo mismo. Sinete usque uc. ¿Acaso el cáliz que me ha dado mi Padre no lo he de beber? ¿Acaso no podría pedir 72.000 ángeles? 12 legiones de ángeles, una por cada apóstol. Y dice Monseñor Straubinger, nuestro Señor en su caridad no lo excluye a Judas. 12 legiones de ángeles son 72.000 ángeles. Entonces, si se imaginan 72.000 ángeles en Roma, 72.000 ángeles en el Congreso de la Nación, cuando están delirando los diputados o los senadores, si un solo ángel durante una noche eliminó a todos los primogénitos de los egipcios, lo que harían 72.000 ángeles en la plaza del Congreso, si cuando van estas hordas no queda un banco sano, imagínense lo que harían 72.000 ángeles. Y nuestro Señor, sinete usque uc, guarda la espada, Pedro. No es momento de espada, Pedro. Es momento de haber rezado, no de rezar, de haber rezado. Te pedí hace unas 4 o 5 horas atrás que vigilases conmigo y que orases, y te dormiste. Y ahora sacas, atontado, tu espada, y ni siquiera sos capaz de partirle la cabeza en 4 a Malco, le cortas la oreja. Es decir, estás dando golpes sin ton ni son. Y fíjate lo que hago yo con la postergación de la proclamación o lo que se quiera de la ley del aborto. Te la pego de vuelta. Y vendrá el año que viene, o vendrá dentro de 2 años, o dentro de 3. Y seguirán con la educación sexual y transexual y todas las perversiones en los colegios. Y a los de la fraternidad ya les han entrado en la cocina. Ellos mismos los reconocen en Mendoza. Nos han entrado en la trinchera. Y pero por supuesto, si no estabas en la trinchera y los dejaste entrar, les abriste la puerta de la trinchera. Sinete usque uc, dejad hasta el fin. La Iglesia debe sentir en su medida el alcance misterioso de ese dejad hasta el fin. Las profecías sobre la paz universal, sobre la concordia en la Iglesia, no se han cumplido aún. Esas profecías no se han cumplido aún. Y por lo tanto se han de cumplir un día. ¿Cuándo? No son profecías solamente mesiánicas, sino netamente parusíacas. Están las profecías de ese gran triunfo de la Iglesia, en que todo será trigo y la cizaña en el fuego. Pero son profecías parusíacas, no anteriores a la venida del Anticristo, sino posteriores a la venida de nuestro Señor. Esto quiere decir que las promesas se engloban en la vida futura, en el milenio. La única solución teórica a la pesadilla provocada por la crisis actual está en la parábola del trigo y la cizaña y en el dogma de la parusía. Llegará un tiempo en que el trigo y la cizaña, mezclados siempre en las eras humanas durante el curso de las edades, llegará la lucha suprema entre ellos, la que no conoce piedad, y la cizaña crecida oprimirá el trigo de Dios de una manera insoportable. Y lo estamos viviendo, lo estamos viendo, cómo la cizaña oprime al trigo. Lo vemos y lo sufrimos, rodeándolo por todas partes al trigo, como sin esperanza, sin respiro. Tiempo en que la persecución prometida a todo creyente se hará interna
al mismo tiempo que externa, porque por ahora es externa, aunque en algunos ya es interna, por la gracia de Dios. Y en que llegará ese momento en que el cristiano, el verdadero cristiano, gemirá en su carne. Para ese tiempo se escribieron las últimas, las más terribles, pero también las más consoladoras profecías. Las más terribles, pero las más consoladoras. La Iglesia no deja de compartir la pasión de su esposo, pero tampoco dejará de compartir su victoria. El día del regreso de nuestro Señor está cerca, y después de ese día el diablo no tendrá más la manera de acechar el talón de las murallas de la ciudad santa para intentar seducir, para intentar corromper. Cristo obtuvo la victoria por la cruz, en unión con la Iglesia, su esposa, que es custodiada en oración junto a la Virgen Inmaculada. Y en sus luchas, la Santa Iglesia no cesa de ser asistida por la Santísima Virgen. Desde el momento de su Inmaculada Concepción, ella está aplastando la cabeza de la serpiente, y por su compasión ha obtenido la gracia de interceder universalmente por todos sus hijos. En la medida en que el demonio, desde hace casi 4 siglos, redobla su accionar y su violencia, la Santísima Virgen da pruebas una y otra vez justamente de esa asistencia. Y tenemos Rudebach, y tenemos Lourdes, y tenemos Fátima, y nos da pruebas milagrosas de su asistencia. Y hemos de destacar que esos mensajes se reducen a una sola cosa: reactualizar el mensaje inmutable del Evangelio en las luchas de nuestro tiempo. Es lo único que hay que reactualizar. El mensaje del Evangelio a nuestro tiempo. No hay que reactualizar el mensaje, sino hacerlo actual en nuestro tiempo. El mismo Evangelio de siempre en nuestro tiempo, para nuestros tiempos, porque estas profecías terribles pero consoladoras han sido pronunciadas para nuestro tiempo, el que por gracia de Dios tenemos que vivir. Si en lugar de soñar con ilusionadas restauraciones o en quiméricos triunfos temporales de la Iglesia, escuchásemos con plena docilidad las solicitudes de la Virgen Santísima, seríamos mucho más fuertes para aplastar con ella la cabeza del dragón infernal. Pero nos atontan con cizaña, como a las mulas de los gitanos, nos atontan con esa cizaña que es la reconstrucción, la restauración, las marchas y las contramarchas, las idas al Congreso, al conejo delirante y al gran conejo delirante que está en Roma. Si escuchásemos el Evangelio, estaríamos mucho más tranquilos, mucho más en paz. Nosotros creemos y confiamos en que la Virgen, Reina de los Mártires, Nuestra Señora del Apocalipsis, nos rodea con su ternura, tanto más fuerte, tanto más atenta, cuanto más hostigados somos por la cizaña. Que estas reflexiones teológicas sobre la historia, es decir, una visión teológica de la historia, en presencia de Jesucristo, que es el soberano Señor de la historia, nos persuadan de que somos amados y custodiados por nuestro Señor y por Nuestra Señora. Y que a través de todas las contingencias de la vida y todas las vicisitudes del mundo, nos sea dado el ser vencedores en Jesucristo por su cruz junto a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.